Bienvenidos a Reto Proactivo. Mi nombre es Alona Starostenko y es un gusto compartir este capítulo interesante y especial en el cual vamos a hablar un poco sobre los niños y Fundación Juconi. Agradezco muchísimo a Romy Acosta que está aquí conmigo. Bienvenida. Hola Alona, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Romy, pues al contrario, gracias a ustedes, quienes conozcan y quienes no conozcan. Bueno, Fundación Juconi, más de 27 años de trayectoria. Sus proyectos van más allá de Puebla, a veces son hasta invitados en otros países europeos, hasta África. He escuchado como expertos, creados por una mujer increíble y resuelven muchos temas de niñez. Entonces, cuéntanos un poco, por favor. Sí, te cuento un poco sobre Juconi. Lo que nosotros hacemos es desarrollar, aplicar y compartir soluciones justamente para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias afectados por violencia familiar y que viven en situación de marginación y pobreza. Que es doblemente complicado. Exactamente, sí. Entonces eso es lo que fundamentalmente hacemos de manera directa. Juconi cuando inicia justamente porque entendió que la situación de calle de niños se daba a partir de la violencia familiar. Entonces tuvo una trayectoria de más o menos 15 años, desde el 89 hasta 15 años después, para entender que era muy importante que la metodología que funciona con familias que viven violencia era importante de compartirla con otros. Entonces, más o menos en 2001, 2002 se crea el Instituto Juconi, que es un área de capacitación que tenemos también para compartir con otras organizaciones la buena práctica que hacemos con población directa. Eso está increíble. Entonces, crean un método único que les funciona muy bien. ¿Y quiénes van al Instituto Juconi? ¿Quiénes aprenden con ustedes? Organizaciones de sociedad civil. Otras. Y también de gobierno que atienden población similar. ¡Qué maravilla! Sí, lo que Juconi quiso hacer es no crear otros Juconis, porque eso implicaría una inversión, implicaría como mucho gasto para la sociedad, sabiendo que hay otras organizaciones que hacen algo similar. Entonces, para maximizar el uso de los recursos, lo que hicimos fue empezar a desarrollar metodología y cursos y capacitación para otras organizaciones útiles, para otras organizaciones de sociedad civil y gobierno. ¿Y cómo puede uno acudir al instituto? ¿Hay cursos, hay metodologías? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, en este momento tenemos convocatorias que estamos haciendo directamente con equipos específicos, pero sí hay algunas convocatorias abiertas que tenemos a nuestros diplomados. Tenemos 2 diplomados, el de atención a población afectada por violencia familiar y el de primera infancia. Son 2 diplomados que son cursos en aula fundamentalmente, pero que sientan las bases un poco de lo que es el trabajo con población. Y obviamente, por alguna razón, ustedes eligieron esos 2 temas de diplomados. Exactamente. ¿Qué es lo que incluyen o de qué se platica ahí para aprender? Sí, justamente, bueno, en el primero, que es de atención a población afectada por violencia, nosotros le llamamos como prevención secundaria. La Organización Mundial de la Salud le llama prevención secundaria a la prevención que se puede hacer cuando ya han habido casos de violencia, pero todavía puedes prevenir que en generaciones posteriores, que estos niños que vivieron ciertas situaciones de violencia en su familia, no tengan familias con violencia. Entonces, lo que es muy interesante de Juconi es que en el programa, que es atención directa, lo que nosotros hacemos es cortar estos ciclos de violencia en la familia, y la metodología que usamos con estas familias de manera muy intensiva aquí en Puebla es la que trasladamos en este diplomado de atención a población, trasladamos como experiencia exitosa y buena práctica a la experiencia de otras organizaciones. ¿Y qué temas se tratan? O sea, pregunto porque obviamente la violencia es un problema como mucho más complejo. Entonces, exactamente. Bien interesante saber cuáles son los puntos clave que ustedes ya han encontrado que sí solucionan. Sí. Mira, fíjate, primero un tema súper importante es el apego en la familia, las relaciones de apego dentro de la familia. Ese es un tema crucial que trabajamos dentro de las familias aquí en Puebla, con la población directa, pero también con los profesionales. ¿Cómo fortalecer el apego seguro dentro de una familia? Porque cuando hay violencia en una familia es que probablemente las relaciones de apego no son seguras. El aprendizaje que estos adultos en las familias han tenido sobre la crianza es un aprendizaje desde la violencia, porque sus padres usaron violencia con ellos y los padres de sus padres, y así, a través de generaciones, eso es lo que han conocido como forma de crianza. Entonces, lo que nosotros hacemos es un poco a través del entendimiento del apego seguro y de herramientas de disciplina positiva, es un poco fortalecer a la familia en mejores prácticas, en el buen trato,
para poder lograr los objetivos que la familia tiene, porque muchas veces cuando la familia usa violencia es que tiene el objetivo de que el niño aprenda o de que el niño deje de hacer una conducta inadecuada, pero a través de estrategias inadecuadas, es decir, el golpe no soluciona, lo que hace es exacerba más la violencia del niño o del adolescente. Entonces, lo que hacemos nosotros es un poco compartir estas herramientas de disciplina positiva a través de una reflexión de la propia historia del adulto. Entonces el adulto puede cambiar su propia práctica como papá y sentirse poderoso también de que yo como papá no es la maestra, no es la terapeuta, soy yo como papá el que puede estar apoyando a mi hijo y cambiar mi propia historia, cambiar con mis hijos la historia que se viene. Vengo arrastrando, el linaje familiar, qué grave. O sea, se hereda la violencia, no es un gen que quieras heredar. Exactamente, sí. Y esas prácticas son como muy recurrentes, es algo que es muy natural, cuando lo viviste tanto tiempo, repetirlas. Entonces hay que practicar mucho para cambiarlas también. Y luego tienes en el instituto el otro frente que son los niños, que es un tema sagrado, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que vale la pena destacar? O sea, ¿qué puntos hay que intervenir a tiempo? Bueno, en la parte de atención directa, lo que nosotros hacemos es fortalecer al adulto que cuida. Eso es central en Juconi, porque hay muchos programas que atienden directo a los niños, que es importante también, o sea, vamos solamente a los niños. Pero ¿qué pasa con el entorno? ¿Qué pasa con los papás, con los abuelos, con los cuidadores, las mamás? Las personas con quienes tiene contacto. Si nosotros solo intervenimos en el niño, hacemos algo muy bueno, pero su medio natural es la familia y la comunidad. Si la comunidad no cambia, lo que tú puedas dar 1 hora al día con una intervención no es suficiente para hacer el cambio. Los otros adultos alrededor tienen que cambiar también. Entonces, algo central en el trabajo con los niños es fortalecer a los adultos. Y algo importante para nosotros es que los adultos ya tienen cosas buenas que están haciendo, hay algunas cosas que mejorar. Entonces lo que nosotros hacemos es potencializar las cosas muy positivas que las familias tienen y ayudarles a mejorar estas partes que pueden mejorar todavía. Claro, eso está increíble, o sea, conocer constantemente una mejora y tienen un método tropicalizado. Exactamente, que fue tomado de diferentes estrategias y teorías, digamos que de teoría y metodología que viene de diferentes lugares. Juconi configuró una metodología propia que es muy exitosa con familias. Nosotros tenemos que 8 de cada 10 niños que ingresan a nuestro programa no ingresan solos, ingresan con su familia, porque nosotros hacemos visitas al hogar, terapéuticas 1 vez a la semana, pero también tenemos otros programas para los niños en nuestros centros. Entonces es algo bastante integral que fortalece mucho las capacidades, las habilidades que tienen las personas para ellos solos después, en un momento, graduarse de nuestro programa y ya no necesitar de Juconi, que es lo que nosotros buscamos, que las familias puedan salir de ese ciclo de marginación que te decía al principio y de pobreza y ellas operar sola su propia vida. Eso es una maravilla, creo que es muy valorado como tal esta idea que dices acerca de muchas veces nos vamos a los niños, pero no se va al adulto y el adulto es el que fomenta un poco conductas no necesariamente adecuadas, ¿no? Exactamente. Y preguntarte, por ejemplo, en el caso del instituto, ¿cómo fue antes creado Juconi? ¿Cómo se inspira? ¿Dónde nace su primer ejercicio social? Sí, Juconi nace en conexión con la calle, digamos. En 1989 yo tenía 9 años, yo no estaba en Juconi, pero sé por la historia que conozco y por la capacitación que hemos tenido que cuando nace Juconi nace desde una intención de apoyar a niños y jóvenes que estaban en calle, sobre todo en la zona de la central de camiones de la Capu. Había mucha migración en ese momento por el terremoto y también del sur, o sea, venía mucha gente a Puebla, fue como un momento, mucha migración a Puebla, muchas familias que se quedaban en las zonas, de cuenta que decían, bueno, vamos a ir hacia México, por ejemplo, los del sur, pero ya se quedaban y se hizo toda una colonia ahí en la zona del Mercado Hidalgo, muy grande de personas migrantes, que es población que nosotros atendemos. Esa situación de los niños en la calle motivó que personas socialmente muy comprometidas dijeran, bueno, necesitamos ayudar a estos jóvenes, vamos a darles educación. Entonces, la primera intención fue la educación, pero ¿qué pasaba?
se hacía un ambiente muy bonito, se hacía la parte educativa, pero los niños empezaban a golpearse, el bullying que decías hace un ratito, bueno, con la otra entrevista, el bullying, violencia, etcétera, en el salón, y las educadoras empezaban a decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con estos niños que no les gusta estar en este ambiente tan tranquilo? Entonces, ahí se empezó a reflexionar, algo debe pasar en el entorno del niño. Y así es como nace toda esta búsqueda por un enfoque educativo terapéutico de atender a estos niños para que sí puedan aprender. Porque ya las ciencias nos han demostrado que las emociones son cruciales para el aprendizaje. Si tú estás viviendo un momento muy difícil en tu vida, en tu familia, no te puedes concentrar en aprender. O sea, no te puedes, porque estás pensando en lo que pasó en tu casa, en los problemas familiares, en la violencia que viste. Entonces es muy difícil que te centres en aprender. Por eso es que nosotros creamos esta metodología y así es como nace Jukoni, desde este interés primero en lo educativo, pero después con la reflexión y la evaluación se empezó a trabajar más lo terapéutico y lo comunitario. Está increíble, está súper, súper interesante. Nos vamos a ir brevemente a corte comercial, pero yo los invito a que continúen con Fundación Jukoni, que conozcan mucho más de lo que se está haciendo. Próximamente a finales de año se espera un congreso internacional valiosísimo que creo que le puede interesar y lo vemos en unos momentos.